Bienvenidos a La Voz Católica, el programa para toda la comunidad que le ayudará a vivir la fe en Jesucristo y a participar más activamente en su iglesia. Y ahora con ustedes, Blanca Prim y el Padre John Mario García. Muy buenos días, queridos amigos. Les damos la bienvenida a La Voz Católica. Saludos especiales a todas las familias que nos escuchan y en especial a todos aquellos que están enfermos de COVID-19 o enfermos por otras razones como el cáncer o la diabetes o enfermedades nerviosas o del corazón o del estómago y tantas otras que muchas veces tocan nuestra vida. Los saluda en esta mañana Blanca Prim y el Padre John Mario García. Buenos días, Padre John Mario. Buenos días, Blanca. Buenos días, querida familia. Gracias por escucharnos en este día especial en La Voz Católica. Los saludamos aquí desde el este de Tennessee para todos los lugares del mundo. Bienvenidos. Hoy nos acompaña una guerrera de la fe, la señora Rosa Mondragón. Ella es directora de Educación Religiosa de la Parroquia Santo Domingo en Kingsport, Tennessee, y nos acompaña nuevamente esta semana porque hablaremos de un tema que seguramente tocará el corazón de muchos de nosotros, que es la perseverancia en la fe en Dios cuando se atraviesa por el duro caminar de la enfermedad. Así que no se vayan. Vamos a encomendarnos en las manos de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta mañana ponemos en tus manos el viaje de nuestra vida y los desiertos que cruzaremos, los trechos y los caminos pedregosos, aquellos que nos hacen más difícil el viaje y la carga, y todo eso que llamamos la enfermedad. Cuando el temor asalte nuestro corazón o la desesperación nos haga inclinar nuestra cabeza, ayúdanos, Señor, a elevarla también a ti para suplicar. Ayúdanos a inclinarla también, pero para reconocer que somos frágiles delante de ti, que somos pecadores. Como la arena, ayúdanos a mantener la calidez del sol cuando ya ha desaparecido. Y también ayúdanos a mantenernos frescos en la noche, cuando las estrellas ya se han desvanecido. Con la certeza de que en cada momento tú eres el sol y tú eres las estrellas. Tú estás aquí con nosotros. Ven, Señor, y humedece nuestra sequía, nuestro seco corazón, que ha sido mojado con nuestras lágrimas en los momentos de enfermedad, de dolor, de desesperación. Somos como semillas en tus manos. Ayúdanos, Señor, para que en nuestras temporadas de sequía tú alivies nuestra sed con el agua de la salud y la sanación. Amén. Queridos hermanos, en este día vamos a reflexionar el Santo Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos de 38 al 43 y después el 45 y después los versículos del 47 al 48. En aquel tiempo Juan le dijo a Jesús: hemos visto a uno que expulsa a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo hemos prohibido. Pero Jesús le respondió: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre, que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusiera al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar del castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este día el Evangelio de hoy nos cuenta una pequeña historia, parecida a la que hemos encontrado en la vida de Moisés, sobre el espíritu que se da libremente a dos personajes en la historia de Moisés que no pertenecían al grupo de los ancianos. Podemos leer esto en el libro del Éxodo. En este caso, en el Evangelio, Juan ha encontrado a alguien que hace milagros o exorcismos y Juan se lo quiere impedir porque este no es del grupo exclusivo de Jesús, el profeta de Nazaret. Pero Jesús, en una respuesta que se asemeja a la de Moisés en el texto que les digo, exige que no se le impida, porque todo el que hace el bien
es decir, en el sentido de milagros y de obras en Dios, no puede estar contra Jesús, que vino a hacer el bien a todos los hombres. Dice Jesús, quien no está conmigo, está contra mí. Estas es unas palabras radicales de Jesús, porque algunos profetas, por ejemplo, itinerantes, defendieron muchísimo el exclusivismo, por ejemplo, como Juan el Bautista, convirtiéndose en obstáculos para el camino del bien. Aquel que solo busca los puntos en contra dentro de la vida cotidiana, incluso dentro de la vida de fe, podríamos decir nosotros que tiene el espíritu de división, y esto es demoníaco. Más bien, nosotros tenemos que buscar los puntos que nos unen, los puntos en común. Y cuando encontramos los puntos en común, entonces esto se llama tener el espíritu de Dios. Hay un conjunto de dichos que encontramos nosotros en el Evangelio de San Marcos y se presentan en muchas lecturas también. Por ejemplo, nadie debe tirarse al mar atado a una piedra. Esto es uno dicho, por ejemplo, si tú has hecho esto, más vale que te ates una piedra al cuello y te tiren al mar. Pero como nadie puede odiar a los suyos por amar a Jesús y a su evangelio, entonces lo que sucede con este dicho es lo que debemos hacer o el trabajo que debemos hacer tiene más fuerza y es más grande, y si no lo hacemos, entonces más nos valdría tener que tirarnos al mar con una piedra en el cuello. El escándalo de que nos habla el evangelio de hoy no está relacionado con un puritanismo como que debemos ser nosotros completamente puros, exclusivos, inhumanos, aquellos que se creen como únicos, ¿no? Eso es una realidad que vivimos mucho en la iglesia hoy, Blanca, y queridos oyentes, y es que el Papa Francisco ha trabajado y ha luchado mucho contra esto, y es radicalidad, pero también el Papa Francisco habla mucho sobre el clericalismo, pero también el Papa Francisco ha insistido mucho en contra de la rigidez. La rigidez que cierra las puertas y pone muros, rejas, murallas para que otros entren, porque piensan diferente, porque no son de los nuestros, entre comillas, o porque sencillamente no practican ni predican la misma religión. Estas radicalidades tan extremas han llevado de cierta manera incluso a perder vidas en nuestro mundo. Podemos leer, por ejemplo, sobre la historia en la Edad Media, en tema de la iglesia o incluso en muchas otras religiones, no solamente la religión católica. El tema del exclusivismo, pero la radicalidad ha acabado con muchas vidas en esta historia. Por supuesto que no se trata de aceptar todo lo que la supuesta fe de la gente trae, ¿no? No se trata, por ejemplo, de hacer una colada, una melcocha con todo lo que cada uno de nosotros recibimos en la fe, no. Tenemos que tener criterios para nuestra fe. Pero el texto nos está diciendo que lo que unía a estos hombres, que Juan vino a decirle a Jesús que estaban haciendo milagros, y lo que unía a sus discípulos era que ambos lo hacían en nombre de Jesús. Se trata entonces de trabajar juntos, pero en lo que nos une. No estar todo el tiempo recordando las diferencias. Ustedes se imaginan, queridos hermanos, por ejemplo, una pareja de esposos que todo el tiempo se estén recordando lo que los divide. Es que a mí no me gusta ver fútbol y él ve fútbol todo el tiempo. Pero a los dos les gusta cocinar. Eso los une. Entonces mejor trabajen en lo que los une y no se pongan a recordarse todo el tiempo lo que no les gusta, porque si no estarían todo el tiempo en la casa como perros y gatos. Esa es la realidad también de nuestra vida cristiana. Si encontramos grupos que están trabajando en nombre de Jesús, que todas sus acciones de bondad son en nombre de Jesús, que su predicación es en nombre de Jesús, ¿por qué tenemos nosotros que pelear y estar todo el tiempo en división con nuestros hermanos? Eso nos une en nombre de Jesús. Por eso en el Evangelio es tan claro. Ellos estaban haciendo acciones, estaban haciendo el bien en nombre de Jesús, y esa sabiduría y esa bondad es divina. Esto los unía al grupo de los 12, eso los unía. Por eso es también importante, hermanos, que tenemos que encontrar en los demás personas lo que nos une y no lo que nos divide, pero hay veces que hay personas que buscando lo común o buscando solución a sus situaciones, por ejemplo de enfermedad, entonces buscan la brujería, buscan las limpias, buscan el chamanismo, buscan rezos raros, el vudú, para que supuestamente eso también les ayude en su vida espiritual, entre comillas, o para que les sane alguna enfermedad. Pero no tiene un punto en común: Jesús. Estas acciones que nosotros hacemos, valga la redundancia, tienen que tener el punto en común en Jesús. Y todo esto que estoy diciendo, brujería, chamanismo, limpias, todo eso es del mal, es del diablo. Eso no es de Dios. Por eso no hay un punto de comparación. Por eso no podemos dialogar con ese tipo de creencias ni este tipo de, digamos así, de círculos. Porque estos círculos, en estos tipos de realidades, no hay nada en común. No hay nada que nos une. No está Jesucristo. Aunque estos hombres del Evangelio estaban, digamos, en grupo trabajando con el nombre de Jesús, pues podríamos decir nosotros también que la enseñanza de hoy que nos pone es que nuestra vida cristiana no puede defenderse como una vida exclusivista, una vida que es de una independencia absoluta. Todos los hombres somos capaces de hacer el bien, porque todos los seres humanos hemos recibido los dones de Dios. Allí donde se trabaja por los demás, allí donde se abren las puertas a los hambrientos y a los sedientos, allí donde se acoge con amor a los hermanos, en nombre de Dios,
allí están los cristianos, allí está Cristo. Siempre en nombre de Dios. La comunidad cristiana, la iglesia, no debe presentarse como un círculo cerrado de los salvados, de los excelentes, de los moralmente buenos y el otro grupo de los malos, no. Los criterios no son criterios de puritanismo, legalismo o de rigidez. Se trata más bien de que es el lugar donde la gente puede encontrar a Dios, y eso es lo más importante. Queridos hermanos, con esto que estoy diciendo no se trata de que nosotros tenemos que decir que esta religión X o esta secta X, eso somos iguales o tenemos que aceptar como parte de nuestra religión o ir a ser parte de su religión. Porque recuerden, hermanos, cuando nosotros conocemos este tipo de religiones o sectas que están dividiendo a los hermanos, esto no es de Cristo. ¿Ven? Ustedes, por ejemplo, cuando escuchan en una predicación, siempre que es una predicación que se predica contra el odio de alguien, que se predica contra alguien, que se divide la vida de la gente, que se siembran las personas, por ejemplo, algún tipo de riña contra otro tipo de prácticas, eso no es de Cristo. Por eso Cristo le dice a los discípulos en el Evangelio de hoy, déjenlo porque lo está haciendo en mi nombre. Lo que se haga en nombre de Dios, lo que se haga en nombre de Dios, que sea realmente bueno y que no lleve a la división y que no siembre el odio de la gente, está bien. Pero cuando nosotros, por ejemplo, tenemos experiencias de predicaciones que siembran el odio, es que esta iglesia, es que esta secta, es que esto otro, eso ya está sembrando odio y eso no es de Dios. Donde se siembre el odio, salga de ahí corriendo, porque ese no es el lugar donde está Dios. Así sea. Padre John Mario, hoy que hablaremos del sufrimiento y la enfermedad y nuestra vivencia de la fe, muchas veces nos preguntamos por qué existe la enfermedad y el sufrimiento. A veces pensamos cómo a estas personas buenas les puede pasar algo malo o tan doloroso como una enfermedad o un accidente. ¿Cómo podría explicarse esto, Padre John Mario, y cómo nuestra fe nos puede ayudar a pasar por estos momentos difíciles? Sí, Blanca, muchas personas buenas que conozco han sufrido horriblemente estos últimos meses, situaciones difíciles de enfermedad, están luchando también por aferrarse a la fe. Y la pregunta de todos es ¿por qué sufre la gente buena, no? ¿Cómo puedo mantener mi fe en estos tiempos? Hay un libro anónimo que habla de esto, ¿no? Ya se llama ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Lamento que las cosas sean tan difíciles para muchos, ¿no? Y para mí, que soy sacerdote y escucho con tanta frecuencia estas situaciones, es doloroso, ¿no? No es raro también para mí experimentar de primera mano el sufrimiento de muchas personas. Pero no solo estas realidades de dolor que son humanas, la experimentan las personas buenas que nosotros llamamos entre comillas buenas. También las experiencias de dolor y sufrimiento la experimentan las personas malas, entre comillas, que nosotros llamamos malas. Lo que pasa es que las personas que nosotros supuestamente decimos malas, pues no aparentan su dolor, no se les ve, porque está opacado por su éxito, entre comillas, o por su dinero, entre comillas, o porque aparentemente se ven bien. Pero tanto sufre, como dice la canción, tanto sufre el pobre allá en su trabajo bajo el sol, como el rico en medio de su yate. Todos sufren. El sufrimiento es una realidad que por más que tengamos cosas, no hay posibilidad de que no se le pegue. Algún sufrimiento y algún dolor debemos tener. Hoy más que nunca hay una gran fragilidad contra el dolor y el sufrimiento. Nos fijamos tanto en eso, incluso por ejemplo, yo hablaba estos días con unas personas que vemos en nuestros jóvenes hoy en día, lo que llaman aquí los teenagers, una fragilidad porque los papás todos se han vuelto tan sobreprotectores, que sus hijos no quieren que sufran, que no pase lo mismo que yo pasé, que no pasen las necesidades que yo pasé, y hemos convertido a nuestros hijos en una cantidad de frágiles, llorones, que tienen miedo al dolor y que están todo el tiempo a la defensiva de lo que puede hacer dolor y sufrimiento. Por eso, por ejemplo, hoy en día, con este mundo de hoy, nosotros nos enfrentamos y estamos siempre a la defensiva y enojados como con Dios ante las situaciones de dolor, y principalmente cuando viene la enfermedad. Y le preguntamos a Él ¿por qué, no? Que es la pregunta de siempre, ¿por qué? Entonces, mutuamente nos intentamos consolar con frases como Dios sabrá por qué lo hace, Dios no da cargas más fuertes que no sepamos soportar, lo que no mata engorda, o lo que no mata me hace más fuerte. Buscamos supuestas ayudas, incluso entre las brujerías y las supuestas limpias, o entre cuestiones demoníacas que no tienen nada que ver con Dios. Es mi experiencia también que todos los intentos de consuelo fracasan. Y todo esto no tiene ningún buen fin. Esto no aborda el núcleo principal de lo que sucede, la cuestión, ¿no? Y el núcleo principal de la cuestión no es por qué sufro, no es por qué a mí. El núcleo principal de la cuestión es por qué me está doliendo a mí y por qué no me gusta el dolor. Y entonces empezamos a preguntar, si Dios ama y si Dios es todopoderoso, entonces ¿por qué permite el dolor? ¿Será que la respuesta de esto es lo que va a quitar el dolor? Es como cuando uno se cae y se parte el hueso del pie. ¿Será que cuando uno sabe por qué se partió el hueso del pie, se le va a quitar el dolor? No. Hay algo más profundo que puede ayudarle a saber por qué es este dolor.
Hay un libro que se llama La respuesta de Dios a nuestro sufrimiento, que lo escribió un doctor se llama Peter Kreeft. En este libro él señala que la respuesta a nuestros problemas se encuentra no tanto en las explicaciones, sino en el consuelo que recibimos. Y el consuelo principal está en la persona de Jesús. Veámoslo, por ejemplo, de esta manera. ¿Hay realmente una respuesta que podría satisfacer los horrores y los dolores de esta vida? ¿Hay realmente una respuesta que nos pueda a nosotros llenar y satisfacer y que nos deje a nosotros plenamente como convencidos de por qué existe el dolor? No, no hay una respuesta. No existe una respuesta. Pareciera que estamos esperando una respuesta que elimine el dolor, pero la respuesta que podamos recibir nunca va a eliminar el dolor porque el dolor es una realidad netamente humana. Entonces los invito ahora en este momento para que pensemos. Por ejemplo, si vienen los cielos en este momento y se abrieran y nos dieran una respuesta, viene una voz del cielo y le dice a usted, mire, usted está sufriendo por esto. ¿Acaso saber por qué está sufriendo va a mitigar su dolor? No. Su dolor, querido hermano y querida hermana, y mi dolor, nuestro dolor, no se eliminan por una explicación sobre la razón por la que yo lo tengo. Esto es inútil. Por eso preguntarle a Dios por qué permite el dolor es una pregunta inútil. La respuesta de Dios ante el dolor no es que por qué existe, sino la respuesta de Dios ante el dolor es habernos mandado a Jesucristo, su mismo Hijo, para que Él mismo experimentara en su carne propia el dolor. Esa es la respuesta de Dios. La respuesta que Dios nos está diciendo es que Dios nos está diciendo, yo lo siento porque yo lo viví. Como persona, nosotros tratamos de evitar el dolor de muchas maneras y también de tratar de evitar el dolor de otros. Cuando, por ejemplo, puedo yo tener la posibilidad de hablar con familias que han perdido a un ser querido, comúnmente amado. Y esas personas, por ejemplo, se sienten, estas mamás que han perdido a su hijo, sus papás, se sienten tan abandonados. Están acompañados por sus amigos en el momento del funeral, pero llega un momento en que ya todo el mundo se empieza a ir. Y empiezan a pasar los días y cada vez se va quedando más sola la persona. Incluso algunos tratan de evitarle, porque ya la persona está tan triste, tan aburrida, que está sufriendo tanto que hay muchos que quieren como evitar ese dolor. Y hay otros, por ejemplo, que se acercan y como con un respeto, como con una distancia, se acercan, le da su pésame a la persona, pero nuevamente se van. Entonces el ser humano como que empieza a luchar contra, bueno, quiero que me digan el pésame, pero tampoco quiero que me digan, quiero que me dejen solo, pero quiero que me acompañen, quiero que esté conmigo, pero entonces hay como un juego de sentimientos y emociones que finalmente no terminan de llenar el dolor y el vacío que dejan la pérdida de los seres amados. Entonces, ¿cuál es la respuesta ante el dolor humano? ¿Qué podemos hacer nosotros para evitar el dolor? No hay ninguna manera, hay que ser realistas. No hay ninguna manera de evitar el dolor, ni tampoco podemos evadir el dolor, pero sí podemos verlo de manera diferente. La respuesta de Dios al dolor, inevitablemente a nosotros los humanos, es, como les decía a ustedes ahora, es que Él mismo se sumerge en el dolor plenamente. Cuando Él sufre la pasión, la muerte y la resurrección, y finalmente después de toda esta situación, se vive la Pascua, Él resucita. Nos está diciendo a nosotros de la misma manera que yo estoy contigo en medio del miedo, en medio del sufrimiento, en medio de la tristeza, en medio de la enfermedad, porque yo también lo viví, yo también padecí lo mismo, yo estoy a tu lado, pero ten la confianza de que esto no va a ser para siempre. Podemos decir entonces cuando Jesús nació, y Jesús nació en medio del dolor, porque en medio de la pobreza, de la escasez, de la necesidad. Cuando María tuvo que huir de Egipto con su hijo y su esposo. Cuando tuvo que también salir de su tierra, y Jesús experimentó el dolor. Las lágrimas de Jesús, las lágrimas del mismo Dios, se unieron con las lágrimas humanas de esta tierra, y por eso esas lágrimas se volvieron divinas. Porque Dios también lloró. Más allá de la manifestación de belleza que podía tener Dios, podríamos decir así, compartiendo nuestro sufrimiento, reconocemos que el sufrimiento Dios lo ha santificado cuando nosotros reconocemos que Él está al lado de nosotros, sufriendo con nosotros. De cierta manera podríamos decir también que nuestro sufrimiento es una manera también de ayudar a Dios a salvar al mundo. Sus lágrimas salvaron al mundo, sus sufrimientos salvaron al mundo. Y cuando nosotros sufrimos y ofrecemos ese sufrimiento a Dios, estamos colaborando a Dios para salvar al mundo, para redimir al mundo. Por eso hay muchas personas que en su medio de su enfermedad y su sufrimiento, en medio de sus dolores, su oración, su fe, su fervor, redime al mundo. Cambia las familias completas. Cambia la realidad de los que están alrededor. Incluso hay personas enfermas que han logrado, con su conversión, cuando Dios toca su corazón, cambiar también el modo de pensar de muchos que estaban alrededor y que tenían una visión muy diferente de la vida. Cristo nos ayuda en medio del sufrimiento a cambiar realidades que nosotros nunca pensamos que iban a cambiar. Por eso hoy, estimado hermano y estimada hermana, experimentemos el dolor, pero experimentémoslo con amor. Todos nosotros sufrimos, cada uno de nosotros sufrimos, y sufrimos especialmente porque amamos. Si nosotros no amáramos, no sufriríamos. Por ejemplo, nosotros sufrimos porque nos sufrimos la violencia. ¿Por qué? Porque nos da miedo que la violencia acabe con la vida de alguien que amamos. Nosotros sufrimos por la escasez.
porque tenemos dolor de que las personas que amamos sufran hambre o pasen necesidades. Nosotros sufrimos por la enfermedad, porque tenemos temor de que a quienes amamos mueran. Nosotros sufrimos porque amamos, y por eso es que nosotros sufrimos. Esto es muy maravilloso porque es el amor más grande. Este es un amor implacable que nada puede detener. A fin de cuentas, el lema de Dios y su respuesta a nuestro sufrimiento no es una explicación, no es decirnos a nosotros por qué, sino es la puerta de entrada para su amor, para su piedad con nosotros, para decirnos a nosotros estoy a tu lado, y nos dice, no estás solo, toma tu sufrimiento, hazlo tuyo porque también es mío. Estas lágrimas son tuyas y mías, estas heridas son tuyas y mías. Esto es consecuencia de vivir en este mundo, que es un mundo también que trae sufrimiento. Pero también yo estoy contigo en este mundo hasta el final. Querido hermano, cualquier dolor y sufrimiento que tengas en este momento, cualquier pérdida que hayas podido experimentar, cualquier tristeza, recuerda que allí, cuando vamos al amor de Dios, cuando lo veamos cara a cara y cuando nos reunamos nuevamente con Él, todo esto será felicidad, porque hemos ayudado a Dios a redimir al mundo. Y ahora damos paso a nuestra entrevista y nos alegra tener nuevamente en el programa a la señora Rosa Mondragón. Ella es directora de Educación Religiosa de la Parroquia Santo Domingo en Kingsport y está con nosotros para hablar sobre un reto que se le ha presentado en su vida y es su caminar con una enfermedad muy dura como es el cáncer. Rosa, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y bienvenida a La Voz Católica. Gracias, Blanca. Es un verdadero honor estar nuevamente con todos tus radioescuchas de La Voz Católica. Querida Rosa, cuéntanos un poco de ti. Claro que sí. Nací en la capital de México. Mi niñez y mi juventud las viví allá. Después de terminar una carrera corta como programador analista, comienzo mi carrera laboral en un banco llamado Banrural. A los 26 años decido vivir en California con mi hermana y a los pocos meses mi novio Miguel Ángel, que vivía en México también, decide seguirme a California. A los pocos años nace mi primera hija, Giovanna, hoy de 17, después Alejandra de 14 y finalmente Graciela de 13 años. Después de 15 años viviendo en California, decidimos mi esposo y yo mudarnos a Kingsport, Tennessee, pues por razones económicas. Actualmente pues estamos viviendo mi esposo, yo con mis niñas. Mi mamá estuvo viviendo un tiempo con nosotros, pero pues ella decidió mudarse a Virginia. Gracias, Rosa. Rosita, la última vez que hablamos, nos compartías la semana pasada acerca de las quinceañeras y tu trabajo con ellas. Pero la última vez que hablamos también nos dimos cuenta que sería de una gran ayuda para la comunidad tenerte en el programa para compartir también este camino por el que estás atravesando en tu vida. Cuéntanos un poco cómo se produjo este diagnóstico y en qué cosa te diagnosticaron. Bueno, Blanca, todo comenzó el año pasado. Un día me levanté con dolor en el pecho izquierdo y como ya era tiempo también de que me realizara mi mamograma anual, hice mi cita. Después de que me hacen los estudios, recibo una carta donde me piden que regrese para realizarme otros estudios. Aquí es donde yo cometo un gran error haciendo caso omiso de ese segundo chequeo. Yo me confié, Blanca, porque en años pasados, cuando me realizaban los mamogramas, siempre me llamaban una segunda vez para que realice otros estudios y la respuesta final era que tenía mucha densidad y eso era todo. Por eso esta vez se me hizo fácil ignorar el segundo chequeo. Después de eso se vino el problema del COVID, en donde todos tuvimos que permanecer encerrados y menos puse atención a lo que me estaba pasando. En marzo de ese año vuelvo a hacerme el mamograma, no de ese año, de este año. Vuelvo a hacerme el mamograma porque tuve nuevamente el dolor en mi pecho. Cuando terminan de hacerme el estudio, me preguntaron por qué no regresé el año pasado a mi segundo chequeo que me recomendaron. Y yo les contesté lo que pues ustedes ya saben y pues me dan la noticia de que los tumores que detectaron el año pasado ya habían crecido. Ese mismo día no me dejaron salir hasta hacerme estudios más profundos, entre ellos hacer una biopsia. Posteriormente me dijeron que se comunicarían conmigo en cuanto tuvieran los resultados.
Obviamente pasó por mi mente lo peor, pero tenía la esperanza de estar equivocada. Finalmente recibo una llamada del oncólogo dándome la noticia de que los tumores encontrados eran cancerígenos. Rosa, muchas veces, ¿no? Cuando uno recibe noticias así, ¿no? Tan duras, podemos caer en desesperanza, ¿no? Nos podemos desesperanzar cuando nos enteramos de estas noticias. Al enterarte de este diagnóstico, ¿cuál fue tu reacción? Y no solo tú, sino cómo te sentiste, cómo se sintió tu familia, y en algún momento culparon a Dios. Mira, Blanca, cuando recibí la noticia estaba en mi trabajo. Lo que hice fue sentarme y tratar de tomarlo con calma. Yo no sé si a todos nos pasa, pero lo primero que hice fue pensar en Dios y le dije, he aprendido que tú permites que las cosas sucedan por una razón. También he aprendido que detrás de una situación difícil habrá siempre un aprendizaje. Solo te pido que me indiques lo que debo de aprender detrás de esto que hoy se me presenta. Y pues bueno, después me puse a llorar. Por parte de mi familia creo que la noticia fue más impactante para ellos. Y me preguntaban, ¿pero por qué a ti? Y yo les contestaba, ¿y por qué a mí no? ¿Por qué a mí no debería de pasarme esto? Soy tan humana y pecadora como cualquiera. No hay nada que me haga diferente a todos ustedes. Yo creo que no es, si bien claro, todos somos pecadores, ¿no? Pero el amor de Dios es infinito, ¿no? Y no hay respuesta por qué nos pasan estas cosas, ¿no? Pero como tú dices, todo lo que nos pasa es para responder a un ¿para qué Dios me pone esto? Para aprender, para acercarme más a Él, ¿no? En cuestión de fe, Rosa, ¿cómo crees que estás viviendo este proceso? ¿Crees que esta experiencia te ha fortalecido o te ha debilitado en la fe? Porque yo me imagino que no será nada fácil. Hace 5 años atrás, mi vida sin Jesús fue un caos. Tratando yo desesperadamente de buscar la felicidad y, digamos, seguir a Jesús a mi manera, caí en varios errores en donde la nueva era me presentó varias alternativas como el esoterismo, las limpias, la hechicería, yoga, todo eso fueron caminos equivocados que gracias a Dios pues me rescató de ellos. El proceso de mi conversión inició aquí en Kingsport, específicamente en la iglesia de Santo Domingo, en una clase de la Madre Lina Ramos, no sé si la recuerden, a la que le mando un especial saludo. En este proceso de conversión me di cuenta del gran amor que Jesús ha tenido por mí toda mi vida sin darme cuenta, y que Él siempre te mandará señales para que encuentres el camino correcto para seguirlo, pero depende de nosotros hacer caso a esas señales o ignorarlas. Estoy convencida que esta enfermedad me traerá algo bueno. Esta enfermedad significa para mí purificación a mi vida y por consiguiente sé que traerá purificación a mi alma. Tal vez suene loco decir esto, Blanca, pero agradezco a Dios esta enfermedad porque es para mí una bendición. Siento como si Jesús volteara otra vez sus ojos hacia mí y me dijera, sé que estás pasando por esto, pero no temas, porque yo estoy contigo. No te niego que tengo mis momentos de debilidad en donde lloro, me desespero por los efectos del tratamiento, por la dolencia de la misma enfermedad, porque no puedo atender a mi familia y mi trabajo como deseo, porque mi cuerpo no está al 100%. Llegó un momento en donde tuve un bajón emocional crítico al grado de pedirle a mi médico medicina. Pero soy humano y como tal tenemos momentos así. Pero nunca he reprochado a Dios por lo que estoy pasando. Rosa, ¿y hay algo que te da fuerzas y te alienta de alguna manera especial en tu fe en este tiempo de sufrimiento que te ha tocado vivir? ¿Qué sería esto? Lo que alienta a mi fe es porque creo en la palabra de Jesús. Porque cada vez que abro la Biblia, Él me dice, venid a mí todos los cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Mateo 11:28. Porque en el Salmo 91, Él me garantiza protección si estoy bajo su abrigo. El Salmo 55:22 me dice, echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido.
Y en Mateo 16:24 me ha dicho, si quieres venir en pos de mí, niégate a ti misma, toma tu cruz y sígueme. Blanca, lo que alienta mi fe es su palabra. Qué hermoso lo que nos dices, Rosita. Tienes toda la razón, ¿no? Es un poco llevar la cruz, pero no a solas, sino con el mismo Señor, ¿no? Jesús llevó su cruz y nosotros ahorita estamos también llevando la nuestra, pero no solos. Él viene con nosotros y nosotros nos aunamos en esa cruz que Él llevó también. Dime una cosa, ¿cómo te ha ayudado tu comunidad parroquial en este proceso? ¿Y qué necesidades has tenido en general que de repente nos puedas comentar para que nosotros también podamos estar atentos a las necesidades de personas enfermas que conocemos y que a veces no podemos percibir? Gracias por esa pregunta, Blanca. Mira, una bendición más en mi vida es mi comunidad de Santo Domingo y mis amigos. Agradezco tanto el apoyo que me han ofrecido en todos los sentidos. Esas muestras de cariño cuando me ven y todas esas tarjetas que me mandan diciéndome que rezan por mí y sus deseos de que me recupere, la verdad que son detalles invaluables. Gracias a Dios cuento con el apoyo de mi esposo y de mi familia. Así que la necesidad de tener a alguien a mi lado no la he padecido realmente. Sin embargo, conociendo a personas que padecen esta enfermedad y platicando con ellas, muchas de las veces no tienen a alguien que pudieran acompañarlas a sus citas médicas. También mujeres que son madres solteras necesitan a alguien que pueda por lo menos cocinar para ellas y para sus hijos en ciertos días, ya que regularmente el día en que recibimos la quimioterapia y al día siguiente quedamos muy débiles por este tratamiento. También es de mucha ayuda el apoyo emocional. Como lo mencioné antes, una tarjeta significa mucho para nosotros. Qué bueno que nos puedes compartir esto, Rosa. En verdad, tus palabras abren, digamos, un puente también para aquellas personas que están enfermas y que de repente nos están escuchando, porque ellas de repente no pueden verbalizar estas necesidades y tú lo estás haciendo por ellas. Y amigos, es cierto, tenemos que salir al encuentro de nuestros amigos, de nuestros hermanos que de repente sufren y nosotros pensamos que no lo necesitan, ¿no? O sea, sí necesitan que podamos nosotros brindarles cariño, amor y apoyo y acompañamiento en el tiempo en el que se sienten aún más vulnerables, ¿no? Y ser otros Cristos para ellos, ser el mismo Dios, ¿no? El Señor se vale de nuestras manos para ayudar a los demás. Por último, Rosa, una pregunta muy importante. ¿Qué le aconsejarías a los hombres y mujeres que atraviesan por una situación similar a la tuya? Pues mi consejo sería, si tú, querido hermano, hermana, estás pasando por una enfermedad grave, no te sueltes de Jesús. Y si aún no lo conoces, invítalo a tu vida, a tu corazón. Como dice la canción, gusten y vean qué bueno es el Señor. Pídele con humildad que te ayude a aceptar lo que estás padeciendo, porque de esta manera tu mente y tu corazón estarán abiertos a la ayuda que Él te brindará durante este proceso. Recuerda que Él no nos deja solos, Él no nos abandona. Somos nosotros los que nos alejamos de Él. Asiste a misa. Toma el hábito de leer la Biblia, porque esta es la manera directa de conocerlo y confiar en Él. Trata de cumplir su ley y trata de estar en gracia cumpliendo con la confesión y la comunión. Por último, arráncale un milagro a Jesús como lo hizo la hemorroísa. Marcos 5:28. Si logro tocar siquiera su manto, quedaré sana. Tengamos fe como la hemorroísa, pero también me gustaría que tengas bien presente la manera en que Jesús nos enseñó a pedirle al Padre. En Lucas 22:42, diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué hermoso lo que nos dices y esa disposición interior, ¿no? Realmente lo más grande que puedes tú sacar de este tiempo que te ha tocado vivir, de esta enfermedad, es aferrarte al Señor y descubrir que lo necesitas. O sea que sin Él, ninguno de nosotros pues podemos ir a ningún lado, ¿no? No podemos realmente alcanzar la felicidad, aunque pasemos por tiempos de prueba, ¿no? Sin Él no podemos alcanzar la felicidad. Él es todo para nosotros. Como dice
Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Una vez más, Rosa, te agradecemos por estar hoy con nosotros y te prometemos seguir orando por tu salud y también por la salud de todos los enfermos que nos escuchan el día de hoy. Gracias por estar hoy en La Voz Católica. Gracias a ti, Blanca, y por haberme dado nuevamente la oportunidad de poder aportar algo a la comunidad católica y a todos nuestros radioescuchas de La Voz Católica. Gracias y hasta siempre. Y ahora unos avisos. Amigos, los invitamos al retiro espiritual Eucaristía Presencia Viva, a cargo del Dr. Ricardo Castañón, que se llevará a cabo el 15, 16 y 17 de octubre en la parroquia Santo Tomás Apóstol en Lenoir City. Para más detalles, llamar a la parroquia Santo Tomás al 865-986-9885. Gracias por escucharnos el día de hoy. Muchas gracias, Blanca. Muchas gracias a doña Rosa Mondragón por acompañarnos y por compartirnos esa experiencia tan bonita de la fe en medio del sufrimiento. Que el Señor le siga ayudando a ella con su gracia a llevar y a sobrellevar esa situación con fe y a unirse a Cristo para la redención del mundo. Queridos hermanos, recuerden que los esperamos este domingo para la Santa Misa y no dejen de escucharnos en La Voz Católica. Voy a darle la bendición. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y nos acompañe siempre. Amén. Feliz domingo para todos. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Gracias por escuchar nuestro programa La Voz Católica, auspiciado por la Diócesis de Knoxville y la parroquia Santo Tomás Apóstol de Lenoir City. Los invitamos a escucharnos el próximo domingo por esta misma estación y a la misma hora. Recuerde, usted puede ser el rostro y las manos de Cristo para los demás. Hasta pronto y que Dios lo bendiga. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.